Gracias a Dios por el tiempo que hemos pasado ahorita, el tiempo de alabanza. Siempre, hermanos, esperamos pues que los niños también estén pasando un buen tiempo y queremos ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo, maravilloso que tiene preparado para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti con un corazón dispuesto. Te pido, Padre, te ruego que abras el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra entre en nuestros corazones y que seas tú el que nos des el crecimiento que necesitamos para darte la honra y la gloria de ti, Señor, en tu santo nombre. Amén. Siempre, Señor. Queremos hablar de un tema que es muy importante y que tiene que ver con la cosecha. Y la cosecha, el momento de recoger los frutos y los trabajadores. Las personas que tienen que estar dispuestas son el micrófono. ¿No está? Ok. Es que si está, hay que ponerlo. Sí. Hay un artículo que ustedes, yo se lo voy a leer. Encontré que el artículo se llama Cosechas en riesgo por falta de trabajadores. Y ya lo van a ver en pantalla ustedes, pero yo se lo voy a leer. Eso fue publicado el 3 de abril de 2020 en tiempo de pandemia. En la página es.euronews.com. El artículo se llama Cosechas en riesgo por falta de trabajadores. Pongamos atención a lo que dice este artículo. La falta de trabajadores agrícolas pone en riesgo cosechas de hongos, fresas y espárragos en Europa. Bueno, lo que tenemos que hacer para que se escuche mejor. Estábamos entonces con esta presentación del artículo que encontré que se llama Cosechas en riesgo por falta de trabajadores. La falta de trabajadores agrícolas pone en riesgo cosechas de hongos, fresas y espárragos en Europa. Ante un posible desastre agrícola, Alemania ha permitido que 40.000 temporeros, principalmente de Europa del Este, entren al país para trabajar en sus granjas. Cada año, alrededor de 300.000 trabajadores de otros países llegan a Alemania a recoger fresas, hongos y espárragos. Porque finaliza el artículo diciendo: sin trabajadores, la cosecha se pudre. Y es precisamente eso, que la cosecha está lista, pero se necesitan trabajadores. Y si no hay trabajadores, no se recoge la cosecha. Y si no se recoge la cosecha, entonces la cosecha se pudre. Interesante este artículo que fue publicado el 3 de abril del 2020 en el tiempo de pandemia. Y es que el tema que vamos a hablar tiene que ver con más cosecha, menos trabajadores. ¿Qué pasa cuando tenemos abundante cosecha o cuando es el tiempo de la cosecha, pero no hay trabajadores? Permítame, hay problemas técnicos por acá.
Sí, a usted. ¿Me permiso? Sí. Ahí está el diputado. Bueno, busquemos ahí en la Biblia, en Mateo capítulo 9. Saquen su Biblia, por favor. Y los que nos están viendo en Facebook, en Mateo 9, del 35 al 38. Es lo que vamos a leer. Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Dice Mateo 9, del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De esto vamos a hablar, hermanos. Pongámonos de pie, démosle gracias a Dios por este tema, que realmente cae en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos vas a enseñar que la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Gracias, Padre, porque tú nos dices que oremos para que tú envíes más obreros a tu mies, en tu santo nombre. Amén. Siéntense. Ok, el primer punto que quiero hablarles es acerca de Jesucristo. Jesucristo recorriendo, enseñando y anunciando. Miren lo que hacía Jesucristo. El versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Rescatemos aquí que Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas. Ese es lo primero. Vamos a ver 4 verbos. Recorría Jesús todas las ciudades. Nosotros como creyentes decimos que queremos seguir a Jesús, que imitamos a Jesús. Pero aquí el asunto es que es una oportunidad más de imitar a Jesús. Y él recorría las ciudades y aldeas. O sea, tenía que ir a buscar. Cuando uno sale a las aldeas, a los barrios, a las colonias, cuando se mueve, ese es recorrer, ¿verdad? Recorrer no es navegar por internet. Recorrer no es copiar y pegar alguna imagen de un versículo bíblico y mandarlo a todos los contactos. Eso no es recorrer, aunque no es malo, pero estoy hablando de la palabra recorrer. Recorrer no es llamar por teléfono a las personas, aunque también es muy importante, pero recorrer es cuando yo salgo, cuando yo busco a las personas, cuando yo hago contacto con las personas. Eso es recorrer. Jesús lo hacía, todas las ciudades y aldeas. ¿Para qué? Dice, enseñando en las sinagogas, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando la palabra de Dios y predicando el evangelio del reino. Se movía, es contacto con las personas. Yo sé que muchas personas son buenas para evangelizar, pero aquí está bien que prepare un tema o mande un mensaje evangelístico o haga algo para evangelizar. Ponga mensajes por WhatsApp, corte y pegue imágenes, ese es su pensamiento, está evangelizando. Pero cuando nosotros lo que estamos aprendiendo de Jesús es que Él salía
recorría, hacía contacto con las personas. Y eso es lo que queremos aprender, hacer contacto con la gente. Cuando tú evangelizas cara a cara, entonces te das cuenta el sentir y el pensar de la persona. O sea, no es evangelizar por WhatsApp, es cara a cara. Lo mejor es platicar con las personas, visitarlas, ir ahí con ellas, porque las personas tienen preguntas que necesitan que sean respondidas. Y también que la prédica del Evangelio es mucho más receptiva cuando se hace cara a cara. Es lo que estamos aprendiendo de Jesús, que Jesús recorría, enseñaba y predicaba. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando nosotros visitamos a las personas, le preguntamos, hace poco tuvimos la campaña evangelística, fuimos a evangelizar en la colonia 9 de noviembre, y le preguntábamos a las personas, ¿tiene alguna necesidad usted que oremos por usted? Y fue bien interesante que las personas decían, sí, yo necesito que ore por mi hija que está enferma, o ore por mí que tengo tal situación. Entonces es interesante lo que Jesús nos está enseñando, que vayamos, que dejemos la comodidad y que vayamos a las aldeas, a los barrios, a las colonias, y que hagamos contacto con las personas, que fue lo que hizo Jesucristo en este pasaje. Yo creo que estamos aprendiendo de este pasaje. No estoy diciendo que si tú no te levantas no sales de tu casa y cortas y pegas mensajes evangelísticos, de repente alguien puede ser alcanzado, ¿verdad? O imágenes de versículos de la Biblia, cortas y pegas y se los mandas a todos tus contactos. Puede ser que más de alguna persona lo lea y pueda ser alcanzada. Pero lo que estamos aprendiendo aquí de Jesucristo es que Él se movía, ¿verdad? Dejaba su comodidad, recorría, enseñaba y predicaba. Y también sanaba, que es la oportunidad que tenemos los que salimos a evangelizar, la oportunidad de conocer qué necesidades tienen las personas y que podemos orar por ellas. Miremos, yo tengo algunos conceptos, rápidamente se los leo, sobre recorrer, atravesar un espacio o lugar en toda su extensión y longitud. Recorrer es acción, recorrer no es navegar por internet, porque yo puedo navegar por internet, estar sentado, acostado, y eso no es acción. Lo que habla aquí que recorrer es moverse, sudar, moverse, estar en movimiento, atravesar un espacio o lugar en toda su extensión, ir a conocer. Ahora estamos conociendo los varones de la Iglesia Emanuel, la colonia Betancourt. Nos estamos ahí movilizando a tener nuestro devocional en una de las casas de los hermanos, y ya nos movimos. Estábamos en la 9 de noviembre, ahora nos movemos a la Betancourt. Eso es conocer. Y a uno se le amplía el panorama a uno cuando uno sale, uno ve otras cosas. Cuando uno anda evangelizando, uno va por una persona y resulta que ahí se encuentran otras personas en esa casa. Entonces es importante la palabra recorrer, es moverse, no pensar que me estoy moviendo, sino moverse, sudar con los hermanos. Enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Oiga bien, dice enseñar es instruir, instrucción con sana doctrina, amaestrar con reglas o preceptos. O sea, cuando enseñamos a las personas que evangelizamos, lo que hacemos es que sacamos la palabra de Dios. Porque dice amaestrar con reglas o preceptos. Eso es enseñar. En el término que lo hacía Jesucristo, es enseñar la palabra de Dios a las personas. Leer la palabra juntamente con las personas que andamos visitando. Predicar el Evangelio. Predicar, hermanos, en el contexto que está este pasaje, predicar es publicar, hacer evidente y claro el mensaje de Jesucristo.
hablar a las personas. Predicar no es escribir un mensaje por WhatsApp. En el contexto que estamos hablando es publicar, que las palabras del Evangelio salgan de tu boca y que sean escuchadas para que tú transmitas un mensaje claro, evidente del Evangelio. Interesante cuando andábamos evangelizando que se le regalaba un filtro de agua a las personas y se les enseñaba cuando el agua estaba sucia y cuando el agua salía limpia, la diferencia de lo que hacía el filtro, ¿verdad? Y eso es precisamente, era más fácil dar el Evangelio a las personas, que Jesucristo te limpió de todos tus pecados con su sangre derramada en la cruz. Era más fácil escuchar y entender el mensaje de salvación cuando le ponía el ejemplo del filtro. Agua sucia pasa por el filtro y sale agua limpia que se podía tomar. Y enfrente de ellos se tomaba el agua. Entonces había una seguridad que el filtro daba, que salía el agua limpia y apta para tomar. Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Derramó su sangre, nos lavó completamente de esas impurezas y nos puso sobre la peña. Nos justificó y nos puso delante del Padre por esa muerte sustituta que hizo Jesucristo. Entonces, predicar el Evangelio va más allá que mandar un mensaje. Es publicar y hacer evidente y claro el mensaje de salvación. Tenemos que movernos, hermanos, que es lo que hicimos hace 2 semanas. Fuimos a evangelizar. Ahora, en la próxima semana, o esta semana que estamos empezando, el día viernes, vienen otras personas que los vamos a acompañar a evangelizar en el parque, aquí en Comayagua. El evangelismo, sobran personas que lo apoyen a uno en el evangelismo. Nos llaman para decirnos, ¿podemos llegar a evangelizar? ¿Ustedes nos pueden apoyar a evangelizar? ¡Qué bendición!, ¿verdad? Que hay hermanos que son buenos para evangelizar y nos conectan, nos contactan a nosotros para que hagamos un solo cuerpo de evangelismo. 2 semanas antes tuvimos evangelismo en la Colonia 9 de noviembre. Ahora se nos presenta la oportunidad de evangelizar el día viernes en el parque aquí en Comayagua. ¡Qué bendición, hermanos! Tenemos que aprovechar esas oportunidades. Para eso vivimos, para eso estamos aprendiendo de Jesucristo, para predicar, para publicar, para hacer evidente y claro el mensaje de salvación. Y sanar, restituir a alguien la salud que había perdido. Aprovechamos a orar. Las personas sienten paz, consuelo en su corazón cuando se ora por alguna necesidad que ellos tienen. Veamos un pasaje en Efesios 2, del 14 al 18. Rápidamente lo voy a leer. Efesios capítulo 2, del 14 al 18. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia. Efesios capítulo 2, del 14 al 18. Si no, lo podemos ver ahí en pantalla también. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando con ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Recordemos que es Efesios 2, del 14 al 17, y recientemente, antes, en el versículo 8-9, habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ¿a quién estaba hablando Jesucristo?
Jesucristo estaba diciendo, pues Cristo mismo nos ha traído paz. Él unió a los judíos y a los no judíos en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro, todo lo que separaba a los gentiles y a los judíos. Jesucristo derribó esa barrera. Por eso dice que no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque Jesucristo derribó todas esas barreras. Jesucristo logró, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Somos el pueblo de Dios. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. Miren la labor de Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Jesucristo quitó esas barreras, eso que solo se podía adorar en un solo lugar. Jesucristo derribó todo eso, para que todo el que crea en Él podamos adorarle en el lugar donde nosotros estamos. Cristo les trajo la buena noticia. Eso fue lo que hizo Jesucristo, traerles la buena noticia de paz a todos nosotros, a los judíos y a los no judíos, a los que estaban cerca como a los que estaban lejos. O sea, ya no hay cerca ni lejos. Jesucristo está ahí y Él dio la vida por nosotros, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Él restauró esa relación que el hombre rompió con Dios. Y como conclusión, ahora todos podemos tener acceso al Padre, porque Jesucristo quitó esa barrera. Tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Veamos el segundo punto: compasión por las personas. Mateo 9:36. Volvamos a Mateo. Tenemos que aprender de Jesucristo, hermano. Jesucristo sintió compasión por las personas. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dice Jesucristo, como Él estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio, entonces dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, empatizó, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Analicemos el versículo 36. Al ver las multitudes, o sea, ¿por qué las miró? Porque recorría, porque se movía. Nosotros no podemos ver a las personas si no salimos de la casa. Tú no puedes ver a las personas si no sales de la casa. No vas a poder ver las necesidades que tienen las personas. No te vas a poder dar cuenta de las necesidades que tienen las personas si no dejas tu comodidad y sales. Yo le doy gracias a Dios porque hay personas que no vienen a la iglesia, pero de alguna forma están pendientes y dicen: hice un depósito, la ofrenda. Yo digo gracias porque esa ofrenda ayuda a ayudar a los hermanos. Pero yo animo a esos hermanos que ofrendan sin venir a la iglesia a que se acerquen más bien, para que hagamos equipo, para que busquemos a las personas, que hagamos contacto, que hagamos relación. Y solo así vas a poder ver las necesidades que tienen y vas a tener compasión de las personas. Tú no puedes tener compasión de nadie si no te le acercas, si no haces relación, si no haces
contacto con las personas. Hace poco tuve una plática con una persona que esa persona quería tener el control de la plática. Y yo noté que ella quería tener el control de la plática. Entonces la escuché, pero agregó algo que a mí me llamó la atención. Y me dijo, lo que quiero yo es que empatice conmigo. Cuando me dijo eso, yo quedé, wow, qué necesidad tiene de ser escuchada. Aunque ella no tenía buenas actitudes en ese momento, pero cuando ella me dijo, yo necesito que usted empatice conmigo, entonces yo con mucha más razón me quedé callado y dejé que ella hablara. Es una señora. Dejé que hablara. Cuando terminó de hablar, se sintió que ya no había palabras, que ya había terminado. Entonces yo le dije, ¿puedo hablar yo ahora? Sí, claro. Entonces empecé a hablar. Pero ¿de qué me acordé, hermanos? Que hay que tener compasión de las personas, como ella misma me lo pidió. Yo lo que quiero es que empatice conmigo. Tenemos que buscar la empatía con las personas, aunque sean personas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque estaban desamparadas y dispersas. Las personas sin Cristo tienen malas actitudes, son problemáticas, son controversiales, o sea, son irritables, nadie quiere estar con ellas, pero hay que empatizar, porque necesitamos verlas como personas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Si no, no vamos a poder ganar a las personas, hermanos. No hay tales de poner versículos en la Biblia y el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo puedo escribir eso, pero ¿quién lleva el conocimiento a las personas? Yo estoy de acuerdo, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero ¿quién va a llevar el conocimiento al pueblo si no soy yo? Si solo estoy escribiendo versículos en Facebook o en las redes sociales, eso no va a cambiar el mundo, ¿verdad? Jesucristo dice que recorría, evangelizaba, Él lo hacía, hablaba en las sinagogas, predicando el evangelio, enseñando, y dice que tuvo compasión, porque hubo un roce, hubo un trato. Y esta persona me decía a mí, mejor hablemos. Cada vez que tengamos que tratar un asunto, hablemos. Porque por WhatsApp, por llamadas, no siempre se dice lo que se tiene que decir y no siempre se dice de la mejor forma. Mientras que cara a cara uno puede sentir de dónde vienen las palabras, de lo profundo de su corazón, y puede identificar que esa persona realmente necesita ayuda, necesita que yo tenga compasión de esa persona. Pero cuando hablamos, cuando platicamos, es interesante que hasta para evangelizar es contacto, lo que se quiere, acercarse a las personas, porque dice, las vio como ovejas que no tienen pastor. Miremos, y el primer llamado es para los pastores. Y no solo para los pastores, cada uno de nosotros tiene ese llamado de tener compasión por la gente. Ezequiel 34, del 5 al 6, dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Interesante, Ezequiel 34, del 5 al 6. Necesitamos buscar a las personas. Necesitamos buscar a la gente. La gente está necesitada. La gente aparenta que no necesita a Jesús. Esa es la cosecha. Cuando habla de que la mies es mucha, esa es
la gente que está necesitada de Jesús. Y la gente que dice que no quiere saber nada de Jesús, esa es la cosecha. Esa es a donde se necesitan obreros para ir a buscar a esa gente y poder dar el mensaje de salvación. Los creyentes tenemos dos responsabilidades, hermanos: evangelizar y discipular. Qué bueno que alguien tiene el don de evangelismo, que con facilidad evangeliza. Eso está muy bueno, pero no es el todo del creyente. No solamente es evangelizar, es discipular. Hay gente que lo hace. Yo miré una vez a un hermano en Cristo que solo se le acercó a una persona y le dijo: ¿usted está seguro a dónde va a ir cuando usted se muera? ¿Usted cree que se va a ir al cielo? ¿O a usted le gustaría irse al cielo cuando se muriera? ¿Y qué tiene que hacer para irse al cielo? Y empieza y hizo plática. Es muy bueno para evangelizar, lo da con una gran facilidad. Pero aquí lo que Jesucristo hizo es discipular. Dice, el discipulado es enseñar a los nuevos creyentes, porque Jesucristo estaba con sus 12 discípulos, les estaba discipulando, les estaba enseñando. El discipulado es enseñar a los nuevos creyentes lo que Cristo me mandó a mí a que yo haga. Eso es discipulado. Eso es discipulado. Por eso es que el crecimiento con discipulado cuesta, lleva más tiempo. El crecimiento en números con evangelismo es más fácil. Y en algunas iglesias que presentan espectáculos públicos para aprovechar de 2 horas que dura un espectáculo público, 10 minutos para dar el evangelio, pero es una forma de que se le llena el salón, pero aumentar el número con discipulado es más costoso, y lo hemos visto nosotros. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos solo los varones? Todos los sábados a las 6 de la mañana, y ahora a las 5 de la mañana, de 5 a 7, y estamos ahí, constante, pero el grupo de hombres se mira más sólido, los que hemos asistido, los que no faltamos, y el Señor va agregando. El Señor agregó a uno más, y qué bueno, ¿verdad? Ver que el crecimiento de la iglesia por medio del discipulado es más estable, hay una mejor relación de crecimiento. Entonces tenemos dos responsabilidades como creyentes: evangelizar y discipular. Miremos el tercer punto: más cosecha, menos trabajadores, que es el tema del que estamos hablando. Más cosecha, menos trabajadores. Mateo 9:37 dice: entonces, o sea, después de que Jesús miró la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, y los vio como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos. ¿Qué estaba cumpliendo Jesús? Evangelismo y discipulado. Los discípulos lo estaban observando lo que él estaba haciendo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y podemos verlo. Hay muchas personas que alcanzar. Nos dimos cuenta en el evangelismo. Hay muchas, y no visitamos todas las casas, no las visitamos todas. Hay muchas personas que fueron evangelizadas, pero pocos obreros. Siempre los obreros son pocos, porque para ser obrero, ya vamos a ver las características. Entonces dice el versículo 37 que Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y quiero hablar de dos cosas. Primero, la mies es mucha.
Cuando habla de que la mies es mucha, es la ceguera espiritual de las personas que viven su vida completamente alejada de los principios de Dios, personas que dicen que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Y esa es la mies. Quiere decir que el fruto es esa persona, esa gente que anda perdida, anda dispersa. Ese es el fruto del que está hablando, no de los convertidos. Cuando dice que la mies es mucha, no está hablando de los convertidos, está hablando de la multitud que no se ha convertido. Es mucha las personas. Entonces dice, para poner un ejemplo, un pasaje bíblico acerca de la mies, Hechos 28, del 25 al 27. Miremos Hechos 28, del 25 al 27. Vamos a por acá. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver. Sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender. Por lo tanto, no pueden venir a mí para que yo los salve. Las personas por sí solas no van a buscar a Jesús. Si no ponete a pensar, en mi caso, yo por mí solo, yo no busqué de Jesús. El Señor utilizó a otra persona. Eso fue hace muchos años. Y recuerdo que estábamos empezando un periodo académico. Recuerdo muy bien. Era una clase de los sábados. Y era el primer sábado de clase. Cuando este amigo se me acercó y me habló de Jesús. Y me habló de Jesús. Entonces Dios lo utilizó a él para que yo lo buscara al Señor. Él empezó a invitarme al grupo de crecimiento, empezó a invitarme a la iglesia, empezó a invitarme a todas las actividades que había. Retiro de varones, recuerdo yo que todos los viernes habían retiros que los varones teníamos que retirarlos. Después de evangelizar, nos retirábamos. Dormíamos toda una noche el viernes y el sábado regresábamos a sus casas. Eso era de todos los viernes. Pero yo, por sí solo, yo no busqué eso. Yo ni siquiera sabía que existía eso. Hasta que hubo esa persona que tuvo compasión de mí, me dio el Evangelio y me discipuló, me enseñó acerca de Jesús. Pregúntate tú ahora, ¿por qué estás en la iglesia? ¿Por qué creíste en Cristo Jesús? Porque alguien te presentó el Evangelio. Eso significa, esa persona que te presentó el Evangelio, quiere decir que esa persona tuvo compasión de ti. Te vio perdido, te vio como oveja sin pastor. Y justo cuando este hermano me invitó a la iglesia, estaba pasando por una situación muy angustiosa y desesperante, y no encontraba salida, hasta que él me presentó el Evangelio, me enseñó la palabra, y yo pude ver que necesitaba a Cristo. Y Dios lo usó, Dios lo usó. Eso tenía yo 25 años, ahora tengo 63. Fue una maravilla que el Señor lo haya usado a él para que yo conociera de Jesús. Pero miren lo que dice Hechos 28, 27. Dice la parte final: sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. Por lo tanto, no pueden venir a mí para que yo los salve.
Eso significa, hermanos, que ustedes y yo necesitamos movernos, hablarle a la gente que no conoce de Jesús. Tenés que hacerlo. Aquí lo está diciendo. Jesucristo lo hizo. No va a poder entender el Evangelio a la persona si no le hablamos. Lo mismo que pasó contigo y conmigo. Si ese hermano no me hubiera hablado del Evangelio, probablemente Dios hubiera usado a otra persona, si era el plan de Dios. Pero Dios lo usó a él. Dios lo usó a él. No sé de él, ¿verdad? No sé qué pasó con él. Hasta ahora no sé. Pero espero que este mensaje se lo voy a compartir para que recuerde cómo Dios lo usó para que yo estuviera buscar al Señor, porque por mi propia cuenta yo no lo iba a hacer. Y lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida, por la gracia y por la misericordia de Él. Pero el inicio, hermanos, fue que Dios usó a este hermano. Él tuvo compasión de mí, me vio angustiado y desesperado, y me dio el Evangelio, me habló la palabra y me llevó a la iglesia. ¡Qué bendición! Miremos entonces que la cosecha está lista, la mies es mucha. Vemos muchas personas que tienen el corazón endurecido por el engaño de sus pecados. Tenemos que hablar, hermanos. Yo realmente respeto mucho, ¿verdad? A cristianos, creyentes, hermanos, personas que dicen ser hermanos en Cristo y solo se les ve en Facebook subiendo imágenes cristianas, mensajes bíblicos. Eso es todo lo que se le mira. Pero su vida es otra. Su vida es completamente diferente. Sigan haciéndolo. Yo no tengo eso de cortar y pegar y subir a Facebook. Pero otras personas sí lo hacen. Probablemente hay personas que siendo alcanzadas. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es que hagas más tangible, más visible tu labor como creyente, como cristiano, al dar el Evangelio, al estar discipulando, mostrando compasión por las personas. De eso estamos hablando. Miremos ahora los obreros, porque dice que los obreros son pocos. Y vamos a demostrar con un pasaje bíblico cómo los obreros realmente son pocos. Obreros espirituales. 1 Corintios 3, del 7 al 9. Si bien es cierto, en el contexto era porque Pablo se estaba enterando que la iglesia de Corintios estaba dividiéndose, porque Pablo había salido de ahí, de Corintios, con rumbo a Éfeso, y Apolos, Pablo lo encontró en Éfeso, a Apolos, y Apolos se fue de Éfeso a Corinto. ¿Y qué pasó? Apolos llegó y Pablo ya había sembrado ahí, ya estaba la iglesia, ya estaba establecida la iglesia. Pablo había dejado una forma de enseñanza, un estilo de enseñanza, pero Apolos era un hombre muy lleno de conocimiento de la palabra de Dios y una persona elocuente con una facilidad de palabra. Y él también tenía seguidores en esta iglesia. Y eso fue lo que formó una división. Pero lo que quiero rescatar aquí, para que vaya coherente con el mensaje, en 1 Corintios 3, del 7 al 9. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Pablo como sembrador, Apolos que llegó a regar y a abonar. Cada quien hizo un trabajo diferente y Dios va a dar recompensa a cada uno, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dos hombres utilizados para plantar la iglesia y para dar crecimiento a la iglesia de Corintios, Pablo y Apolos. Dos hombres.
claro, Pablo tenía un equipo, ¿verdad? Pablo tenía un equipo de hombres y mujeres. Priscila y Aquila eran parte del equipo de Pablo. Y el asunto es que eran pocos, pero la vida es mucha. Corintio era una iglesia con mucha necesidad, con mucha gente que había llegado a la iglesia con las costumbres que venían arrastrando esas costumbres. Y había que hacer un trabajo de discipulado. Pero hermanos, aquí se necesita hacerlo. No solamente decir el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, ¿quién va a llevar el conocimiento? Eres tú y soy yo, hermano. Ustedes que me están escuchando son los que van a llevar el conocimiento al pueblo que tiene falta de conocimiento. Aquí está el conocimiento, en la palabra de Dios. Y la gente no, como dijo Jesucristo, ellos no van a venir por su propia cuenta. Así lo digo. Ellos no van a venir por su propia cuenta. Hay que ir a buscarlos a ellos. Tenemos que hacerlo. Un creyente evangeliza y planta. Otro creyente riega y abona lo que otro sembró. Eso es lo que pasa. Eso es lo interesante. Lo interesante en la labor evangelística. Cuando uno está sirviendo al Señor, se da cuenta que evangeliza y otro viene a regar. O a veces le toca a uno regar lo que otro sembró. Pero ¿quiénes somos el que siembra y el que riega? Colaboradores de Dios. Pero se necesitan obreros, hermano. Bueno para evangelizar, o bueno para discipular, para transferencia de vida, para hagamos juntos lo que dice la palabra. Eso es discipulado. Hagamos juntos lo que dice la palabra. Obsérvame cómo lo hago. Hagámoslo juntos. Eso es discipulado. Dios es el que da el crecimiento al nuevo creyente, al que sembró y al que regó. Hay tres personas aquí en este escenario: el nuevo creyente, el que sembró y el que regó. Pero Dios es quien da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Acordémonos, pocos obreros. Pablo sembró, Apolo regó. Son pocos los obreros. Y Pablo dejó iglesias plantadas. Él sabía que otros se encargaban de regar, pero el crecimiento en cada iglesia lo dio el Señor y lo sigue dando el Señor. Pero ¿qué es lo que dice el Señor entonces en Mateo 9:38? Por esa razón, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No nos quebremos la cabeza, hermanos. No tratemos de llenar la iglesia como de lugar, que son buenas las actividades, paseos, las iglesias que acostumbran a hacer conciertos, obras de teatro. Está bueno. Si eso les ha servido para llenar la iglesia, está bueno. Pero lo más importante, lo que dice el Señor en Mateo 9:38, rogad. Sí, Señor, te ruego, así como cuando tenemos una necesidad, que doblamos las rodillas y le decimos, Señor, yo te ruego, te suplico, y lo hacemos con una desesperación. Así debemos de rogar al Señor que envíe más obreros a su mies. Yo le digo a los hermanos de la 9, los hermanos varones, que yo me acuerdo, y aquí está Wilmer, Zenobia, cuando empezó la iglesia, solo 3 mujeres, Zenobia era una de ellas, y el marido no llegaba, y solo ella, y me decía, pastor, ore por mi marido, ore por mi marido. Un día llegó, y cuando llegó, dijo el primer hombre que llega a la iglesia, y fue una bendición orar para que el Señor envíe más obreros. Y este hombre jaló otro, y aquí está Wilmer. Dios usó al hermano para que Wilmer llegara, y Dios sigue usando a este hermano. Llegó otro hermano. Por el testimonio de uno, han llegado 2 a la iglesia Manuel.
Han llegado 2. Y después, ese otro que llegó, Dios le ha puesto un hombre para que lo discipule. O sea, es interesante cómo Dios añade los que han de ser salvos. Pero nosotros, yo le digo a los hermanos siempre, asegurémonos que lo que estamos haciendo es agradable a los ojos de Dios. Porque si le agrada a Dios, le va a agradar a las personas. Y las personas van a querer saber qué es lo que estamos haciendo. Y el Señor, ellos van a ver con agrado lo que estamos haciendo. Y el Señor va a añadir. Y yo me fijo en Daniel, por ejemplo. ¿Cómo Daniel ha llegado? Por medio del testimonio de otro hermano. O sea, es interesante. Entonces, yo lo que digo es sembrar y regar. Sembrar y regar. Esa es mi labor como pastor. Estar pastoreando, estarlos cuidando, saliendo con ellos, platicando con ellos, orando por individual. O sea, es un trabajo que hay que hacer. La gente llega a la iglesia, pero necesita que el pastor las cuide, que las apaciente, que ore con ellos, que los escuche. Y gracias a Dios, que Dios me está dando la oportunidad y yo no la quiero perder. No quiero perder esas oportunidades. Yo sé que es bastante trabajo, pero hay que hacerlo. Y los hermanos van haciendo lo mismo. Los hermanos van haciendo lo mismo. Ellos miran, el pastor me dedica tiempo, entonces yo tengo que dedicar tiempo a este otro hermano que viene llegando a la iglesia. Es increíble. Los invito a que vengan a Comayagua y me contacten para que vean lo que el Señor está haciendo para su gloria aquí en la iglesia. Como los obreros, como dice que roguemos al Señor por más obreros, veamos San Juan 1, del 6 al 8. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ese, un obrero, un ejemplo de obrero, Juan el Bautista, tenía una misión. Dice, él no era la luz, sino que fue enviado para que diese testimonio de la luz. Nosotros, usted y yo, somos enviados para dar testimonio de Jesucristo, para anunciar la buena nueva de salvación a las personas. Y una vez que son evangelizadas, discipulado, viene el trabajo de discipulado. Orar con las personas, estar pendiente de ellas, salir, orar con ellos, escucharlos. Hay una misión para ustedes y para mí. Tenemos que hacer esta labor, dar testimonio de la luz, hablarle de Jesucristo a las personas. Se quiere oración, hermanos. Se requiere oración para que el Señor envíe obreros a recoger su cosecha. Necesitamos orar. No hay de otra forma. Por muchas buenas cosas que hagamos, necesitamos la oración. Comayagua tiene muchos barrios y colonias. Tenemos la oportunidad para recordarles, predicar el Evangelio y para discipular. Tenemos la oportunidad para recorrer estos barrios y colonias. Tenemos la oportunidad para evangelizar. Tenemos la oportunidad para discipular a los nuevos creyentes. Es una bendición que estemos en donde tú estás. La misión es la misma. Tenemos un gran trabajo en Comayagua. Solo estamos en la colonia Manuel y cuánto trabajo vemos ahí. Cuánto trabajo vemos ahí. Y nos damos cuenta que la mies es mucha y los obreros pocos, pero tenemos que orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Siempre la cosecha será mucha, siempre la cosecha será mucha y los obreros pocos. Pongámonos de pie para orar, por favor. Señor, gracias, Señor Jesús, por esta palabra que ha llegado a nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has enseñado que la mies es mucha y los obreros pocos. Siempre vamos a tener más cosecha
y menos trabajadores. Y tú nos pides a que oremos para que vengan más obreros a tu mies. Gracias, Padre. Mucho reto para nosotros, muy retante para nosotros. Queremos que nos des obediencia a este mandamiento. En tu santo nombre. Amén.